Mi hermana distante tomó a mi prometido y se casó con él el día de nuestra boda después de conocerlo solo una vez. Un año después, recibí una llamada de su madre llorando, revelando la verdad. Mi vida en los últimos años ha sido un completo caos, una secuencia de traumas que nunca imaginé enfrentar, prácticamente sin ningún apoyo. Pensé que finalmente estaba en un mejor lugar mental y emocionalmente, pero todo se vino abajo de nuevo. No sé qué hacer ahora. Soy Emily, tengo 27 años, y siempre he tenido una relación difícil con mi familia. Tengo una hermana gemela, Laura, y desde que tengo memoria, ella siempre ha sido la favorita. No sé cómo sucede esto entre gemelos, pero en nuestra casa era muy claro. Siempre pensé que el hijo de oro era alguien que destacaba por tener talentos únicos o intereses alineados con los de los padres, pero este no era el caso. Laura y yo éramos prácticamente copias una de la otra, mismas notas, mismas actividades, mismos intereses, y aún así, mis padres siempre la preferían a ella. Al principio, trataban de esconderlo, pero yo lo sentía desde que era niña. Recuerdo un día en que exploté después de aguantar tanto, diciéndoles que me sentía ignorada y menos amada. ¿Sabes qué cambió? Nada. Seguían poniendo a Laura en primer lugar, siempre. Era ella quien elegía primero los juguetes, la ropa. Incluso si los artículos eran prácticamente iguales, su elección era prioritaria, y lo que sobraba era para mí. Si me quejaba, me llamaban egoísta, ingrata, me decían que nunca llegaría lejos en la vida con esa actitud. Poco a poco, las cosas empeoraron. Laura disfrutaba de la atención, y empecé a odiarla por eso. Esto nos alejó aún más. Durante la primaria, ella se apartó de nuestro grupo de amigos y empezó a juntarse con los populares. En ese momento, hasta pensé que era mejor así. Al menos yo tenía mis amistades intactas, sin ella cerca. Por otro lado, en la escuela, ella era cruel. Quería mantener su imagen de cool ante sus amigos, y yo me convertí en un blanco fácil. No sé cómo lo soporté. Creo que aprendí a ignorarlo con el tiempo, porque esa era mi única opción, o me quebraría. En la secundaria, éramos completamente opuestas. Ella estaba en la cima de la cadena social, y yo me conformaba con mis pocos amigos leales. La distancia entre nosotras creció tanto que, para el día de la graduación, éramos como dos extrañas. Y eso me convenció de que cuanto menos tuviera que lidiar con Laura, mejor sería mi vida. Pero nada podría haberme preparado para lo que haría después. Cuando llegó el momento de elegir la universidad, yo sabía exactamente lo que quería hacer y me dediqué al 100% a mis solicitudes. Laura, por otro lado, parecía extrañamente confiada, considerando que nunca la vi esforzarse. No le di mucha importancia, pero algo me hizo desconfiar. Cuando salieron los resultados, ella fue aceptada en la universidad de mis sueños. ¿Yo? No. Mi mundo se derrumbó. ¿Cómo lo había logrado? Yo me había esforzado tanto. Fue entonces cuando descubrí que Laura había robado mi ensayo de admisión. Simplemente tomó mi trabajo, cambió el nombre y lo envió como suyo. Estaba destrozada y furiosa. Sabía que contarles a mis padres sería inútil, ellos seguramente la protegerían, como siempre. Así que decidí ir directo al grano, envié un correo a la universidad explicando la situación y adjuntando pruebas de que el ensayo era mío. También pedí que mantuvieran la situación confidencial para evitar represalias. La universidad investigó y confirmó el plagio. Laura fue descalificada de inmediato. Cuando recibió el correo, se quedó paralizada. La furia en sus ojos era tan intensa que pensé que me desmayaría ahí mismo. No podía contarles nada a nuestros padres sin admitir lo que había hecho, así que quedó atrapada. Por un momento, sentí un extraño tipo de victoria. Finalmente, estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pero, por supuesto, mis padres no lo dejaron pasar. Cuando se enteraron de que yo había hecho la denuncia, se enfurecieron. Para ellos, el problema no era que Laura hubiera robado mi trabajo, sino que yo la había traicionado. Dijeron que era cruel de mi parte arruinar su futuro y que debería haber hablado con ellos primero, como si eso fuera a resolver algo. En ese momento, me di cuenta de que nunca sería valorada en esa casa. No importaba lo que Laura hiciera, yo siempre sería la equivocada. Fue entonces cuando tomé una decisión, tan pronto como ingresara a la universidad, cortaría contacto con ello. Y eso fue exactamente lo que hice. En la universidad, mi vida empezó a mejorar. Hice amigos increíbles, construí una rutina propia, y por primera vez, me sentí en control. Fue en este entorno donde conocí a Daniel. Era mi veterano, estudiábamos carreras diferentes, pero teníamos muchos amigos en común. Desde el principio, Daniel fue una presencia constante, siempre amable y atento. Pasamos años como amigos antes de que ocurriera algo más. Justo antes de que se graduara, me invitó a salir. Me sorprendió, pero estaba muy feliz. Ya me gustaba, solo que nunca había pensado que él me veía como algo más que una amiga. Me confesó que tenía un interés por mí desde hacía años y que solo estaba esperando el momento adecuado para decírmelo. Me pareció adorable y acepté. Nuestra relación comenzó de forma tan natural que parecía predestinada. Le conté todo sobre mi familia, desde mi infancia hasta el episodio con Laura.
Me aseguré de ser completamente transparente desde el principio. Quedó impactado, porque venía de una familia amorosa y unida. Para él fue difícil entender el nivel de disfunción en mi relación con mis padres y mi hermana. Aún así, prometió respetar mis límites y nunca insistir en que intentara reconectarme con ellos. Los primeros años de nuestra relación fueron increíbles. Daniel era un compañero atento, mi refugio seguro. Nos entendíamos bien y teníamos una conexión que me hacía sentir que, por primera vez, había encontrado una familia con él y sus seres queridos. La familia de Daniel me acogió con los brazos abiertos. Sus padres, especialmente, eran cálidos y comprensivos, algo completamente opuesto a lo que había vivido con los míos. Sus hermanos, dos más jóvenes y una hermana, también me incluyeron en todo. Me sentía parte de esa dinámica, y eso era algo nuevo y maravilloso para mí. Hace 2 años, cuando tenía 25, Daniel me pidió matrimonio. Fue uno de los días más felices de mi vida. Acepté sin dudarlo, porque sabía que él era la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. El año siguiente fue una montaña rusa. Planear la boda trajo mucho estrés, pero también emoción. Yo quería algo íntimo, con pocos invitados, mientras que Daniel prefería una fiesta más grande. Quería a toda la familia, no solo a sus padres y hermanos, sino también a sus tíos, primos, a todos. Para mí, eso era un problema. No quería a nadie de mi familia en la boda. Mis padres ni siquiera sabían que estaba comprometida, y no tenía planes de contarles. Discutimos bastante sobre esto. Daniel decía que entendía mi dolor, pero creía que era importante que mis padres estuvieran presentes, aunque solo fuera por un día. Yo argumentaba que la boda era sobre nosotros dos, no sobre convenciones o expectativas familiares. En el fondo, sabía que él no entendía completamente el impacto que tendría en mí su presencia. Tenía una visión de familia tan idealizada que no podía concebir la toxicidad de la mía. Después de muchas idas y venidas, accedí a invitar a mis padres, pero establecí reglas claras: solo ellos podían venir, sin Laura, sin nadie más. Y no habría discursos ni bailes tradicionales que me incluyeran con ello. Daniel aceptó, y pensé que eso resolvería todo. Pero estaba equivocada. 6 semanas antes de la boda, llamé a mis padres. Les expliqué las condiciones y dejé muy claro que, si traían a Laura o intentaban algo, no dudaría en expulsarlos. Mi madre trató de argumentar, diciendo que era la oportunidad perfecta para una reconciliación, pero corté la conversación de inmediato. Les dije que ya sabían dónde y cuándo sería la boda, y que si no estaban de acuerdo con las condiciones, no necesitaban asistir. Colgué antes de que pudiera insistir más. Pensé que había sido lo suficientemente firme. Subestimé totalmente su habilidad para manipular la situación. Una semana antes de la boda, mis padres llegaron a la ciudad y pidieron que nos encontráramos. Dijeron que tenían algo especial para darnos. Daniel pensó que sería buena idea ir, así que acepté, aunque con reservas. Acordamos vernos en el hotel donde estaban hospedados. Al llegar, me tomaron completamente por sorpresa. Laura estaba allí. No sé cómo logré mantenerme de pie. Mi instinto fue salir corriendo, pero me quedé paralizada. Empezaron a hablar sobre cómo la boda era el momento perfecto para dejar el pasado atrás y reconectar a la familia. Era todo lo que temía. Laura incluso intentó acercarse, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba, pero no lo soporté. Me levanté, tomé a Daniel del brazo y dije que nos íbamos. Él dudó. Trató de convencerme de escuchar lo que tenían que decir, pero yo no podía. Salí sola, fui a un hotel y le envié un mensaje breve, diciéndole que necesitaba espacio. Fue la peor noche de mi vida. Pasé horas cuestionando todo. ¿Debería cancelar la boda? ¿Por qué Daniel parecía tan cómodo con todo eso? Y, sobre todo, ¿cómo podían mis padres hacerme esto después de todas las veces que ya me habían lastimado? Al día siguiente, llamé a Daniel. No contestó. Esto era inusual, porque él siempre trataba de resolver las cosas rápidamente. Seguí intentándolo, pero me ignoró por completo. Una semana antes de la boda, simplemente desapareció. Los días previos a la boda fueron un completo infierno. Daniel había desaparecido. No respondía mensajes, llamadas, nada. Era surreal. Estaba en el limbo, sin saber qué hacer. Todos los planes que habíamos hecho juntos se estaban desmoronando frente a mis ojos. Llamé a su familia, pero ni ellos sabían qué estaba pasando. Les dije que la boda estaba cancelada, porque, en ese punto, sabía que ya no había vuelta atrás. El día en que se suponía que sería nuestra boda, me desperté con un vacío indescriptible. Pasé el día con una amiga, tratando de no pensar en lo que podría haber sido. Por la noche, decidí bloquear a Daniel. No quería saber más de él. Me había abandonado en el momento más importante de nuestra vida juntos, y yo no tenía fuerzas para lidiar con eso. 2 meses después, llegó el golpe. Descubrí que Daniel se había casado con Laura el mismo día en que debería haberse casado conmigo. Me enteré por casualidad, a través de una foto que alguien compartió en una red social. Allí estaban ellos, sonriendo, con las alianzas. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Laura, mi hermana gemela, esa que había pasado toda la vida saboteándome, lo había vuelto a hacer. Y Daniel, el hombre que decía amarme,
que prometió respetar mi dolor y mi pasado, estaba a su lado. Mi mente no podía comprenderlo. ¿Cómo era posible? Daniel ni siquiera conocía a Laura antes de aquella cena en el hotel. Ella apareció una semana antes de la boda, ¿y ahora estaban casados? Fue el peor dolor que había sentido. Era como si todo en lo que creía fuera una mentira. Pasé meses intentando recoger los pedazos de mi vida, sola. No tenía familia que me apoyara, y ni siquiera los amigos que se quedaron a mi lado podían entender completamente la profundidad de esa traición. El tiempo pasó y lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Un año después, pensé que finalmente estaba en paz. Comencé a concentrarme en mí misma, en mi carrera y en mi futuro. No quería saber nada de Laura ni de Daniel. Corté todo lazo con personas que pudieran traerme información sobre ellos. Para mí, ya no existían. Hasta que, una tarde cualquiera, recibí una llamada inesperada. Era Nancy, la madre de Daniel. Estaba llorando, casi rogándome que nos encontráramos. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Mi primera reacción fue querer colgar. No quería volver a ese pasado, no quería recordar el dolor que pasé. Pero Nancy siempre había sido buena conmigo, y su voz desesperada me hizo dudar. Decidí encontrarme con ella. Quedamos en un café discreto. Cuando llegué, ya estaba allí, visiblemente abatida. Era extraño, porque Nancy siempre había sido una mujer segura y alegre. Parecía completamente destruida. En cuanto me senté, comenzó a llorar. Me pidió disculpas por todo lo que había pasado, diciendo que nunca debería haber permitido que Daniel tomara esas decisiones. Yo permanecí en silencio, sin saber qué decir. Entonces, comenzó a contarme la verdad. Nancy explicó que, después de que salí del hotel aquella noche, mis padres y Laura le contaron a Daniel una versión distorsionada de mi infancia. Inventaron historias sobre cómo yo era rencorosa, manipuladora, y cómo había arruinado la vida de Laura al denunciarla por plagio. Lo peor fue que le dijeron que mi decisión de cortar contacto con ellos era una prueba de que no sabía perdonar y que podría hacerle lo mismo a él en el futuro. Según Nancy, Daniel les creyó todo. Mientras yo me aislaba y cancelaba la boda, él buscó a mis padres para intentar entender lo que estaba pasando. Fue entonces cuando montaron la trampa. Laura, siempre hábil para manipular, lo convenció de que yo era una persona problemática y que estaría mejor sin mí. Nancy contó que incluso los hermanos de Daniel intentaron intervenir, diciéndole que estaba cometiendo un error, pero él no escuchó a nadie. El plan de ellos era una locura, casarse con Laura el día de la boda planeada para evitar la humillación de ser abandonado en el altar. La idea era que el matrimonio se anulara o que se divorciaran discretamente después. Pero Laura nunca tuvo intención de separarse. Vio aquello como su oportunidad para ganar de una vez por todas. Nancy estaba desesperada porque, recientemente, Laura había revelado la verdad. Durante una discusión en estado de ebriedad, le contó a Daniel que todo había sido una trampa. Admitió que robó mi ensayo, que mintió sobre mí a mis padres y a él, y que estaba reteniendo el matrimonio para aprovecharse económicamente. Daniel finalmente se dio cuenta de lo manipulado que había sido. Estaba devastado. Se había alejado de Laura, de mis padres, y estaba viviendo como un fantasma, consumido por la culpa. Nancy me rogó que hablara con él, que le diera la oportunidad de explicarse. Dijo que estaba desesperado, que necesitaba pedirme perdón y que solo quería una oportunidad para hablar. La miré, incrédula. ¿Hablar? ¿Después de todo? Le dije que no había nada más que decir. Daniel había tomado sus decisiones, y ahora estaba enfrentando las consecuencias. Nancy se desesperó cuando escuchó mi respuesta. Me dijo que necesitaba escuchar a Daniel, que estaba destrozado y que se había dado cuenta del error colosal que había cometido. Creía que, si yo lo escuchaba, tal vez podríamos arreglar las cosas. Pero para mí, no había nada más que arreglar. No se podía borrar lo que él hizo, mucho menos las decisiones que tomó sin siquiera hablar conmigo. Le expliqué eso mismo a Nancy. Le dije que Daniel había tomado su decisión cuando creyó en las mentiras de Laura y de mis padres. Tuvo todas las oportunidades de venir a mí, de escucharme. Pero eligió alejarse. No solo me abandonó, sino que fue más allá, se casó con mi hermana gemela el día en que iba a ser mi boda. ¿Y ahora qué quería? ¿Una segunda oportunidad? Era increíble. Nancy lloraba aún más mientras yo hablaba. Insistía en que Daniel estaba en un lugar horrible mentalmente, que no sabía cómo arreglar el desastre que había causado. Pero yo me mantuve firme. Le dije que no importaba cuánto estuviera sufriendo ahora, nada de eso borraría lo que yo sentí el último año. Él había destruido mi confianza, mi felicidad, mi esperanza. Reconstruí mi vida sola y ya no tenía espacio para él. Después de unos minutos más de súplicas, Nancy finalmente aceptó que no habría conversación. Me pidió disculpas una vez más y dijo que no volvería a molestarme. Mientras salía de ese café, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio al saber que no tendría que revivir ese pasado, tristeza al darme cuenta de que, en el fondo, las personas que más deberían haberme protegido siempre eligieron destruir cualquier oportunidad de felicidad que pudiera tener. Regresé a casa tratando de procesarlo todo.
Por más que quisiera creer que esa sería la última vez que escucharía algo sobre Daniel o mi familia, sabía que probablemente no sería así. Y tenía razón. Apenas 2 días después, recibí otro mensaje de Nancy, esta vez con una petición, que leyera una carta escrita por Daniel. Me tomó horas decidir si abriría o no el archivo adjunto al correo. Parte de mí quería simplemente eliminarlo y seguir adelante. Pero la curiosidad fue más fuerte. Necesitaba saber qué tenía que decir. La carta era larga, llena de arrepentimientos y disculpas. Escribió sobre cómo fue manipulado, cómo creyó en Laura y en mis padres debido al momento de vulnerabilidad en el que estaba. Dijo que la idea de perderme lo aterrorizó tanto que no pensó con claridad y cayó en la trampa. Admitió que casarse con Laura fue la peor decisión de su vida y que ahora veía lo cruel e injusto que había sido conmigo. Al final de la carta, pedía que nos encontráramos. Solo una conversación, decía. Solo quería explicarse cara a cara. Terminé de leer sintiendo una ira que no había sentido en mucho tiempo. No era porque él estuviera arrepentido, sino porque tuvo todas las oportunidades de hablar conmigo antes de que todo sucediera. Daniel eligió escuchar mentiras en lugar de venir a mí, ¿y ahora quería arreglar las cosas? Parecía una broma. Ignoré la carta y seguí con mi vida, pero Nancy no se rendía. Me enviaba mensajes constantes, rogándome que le diera a Daniel una oportunidad para redimirse. Esto empezó a afectarme. Estaba reviviendo recuerdos que había luchado tanto por dejar atrás. Mi salud mental, que finalmente se había estabilizado, estaba siendo destruida nuevamente. Finalmente, envié un mensaje definitivo a Nancy. Le dije que no quería más contacto, que no iba a hablar con Daniel y que debía dejar de presionarme. Bloqueé su número y cualquier otra forma de contacto. Una vez más, intenté seguir adelante, pero las cosas empeoraron. Una de mis amigas cercanas me contó que Laura estaba difundiendo una nueva versión de los hechos. Según ella, Daniel estaba rogando para volver conmigo, pero yo me negaba porque quería venganza. Laura pintaba la situación como si yo fuera una persona amargada e incapaz de perdonar. Eso me golpeó profundamente. Laura nunca cambiaría. Incluso ahora, con toda la verdad expuesta, seguía encontrando formas de atacarme, de pintarme como la villana. Pasé días pensando en qué debía hacer. Una parte de mí quería confrontarla, acabar de una vez con la narrativa que estaba creando, pero sabía que eso era exactamente lo que ella quería, una reacción, una forma de seguir manipulándome. Decidí no hacer nada. No iba a rebajarme a su nivel. Entonces, algo inesperado ocurrió. Daniel pidió el divorcio. Me enteré a través de un amigo en común. Finalmente había decidido separarse de Laura y estaba dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia. No sé si fue motivado por el arrepentimiento o simplemente porque ya no soportaba más a Laura, pero para mí, eso no hacía ninguna diferencia. No importaba si se divorciaba o no. Él y Laura ya no eran mi problema. La noticia de la solicitud de divorcio de Daniel me tomó por sorpresa, pero también como una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Saber que se estaba alejando de Laura no cambió nada para mí. No había espacio para ellos en mi vida, juntos o separados. Aún así, sentí mi corazón un poco más ligero, como si una parte del caos finalmente se estuviera resolviendo, incluso si eso no involucraba mi participación. Mientras tanto, traté de mantenerme enfocada en mi vida. Estaba trabajando en un nuevo proyecto en mi empleo y empezando a considerar la idea de volver a salir con alguien, aunque la idea aún me hacía sentir insegura. El trauma que llevaba de aquella traición era profundo, pero estaba decidida a no dejar que definiera el resto de mi vida. Quería algo mejor para mí. Entonces, semanas después de la solicitud de divorcio, recibí un correo electrónico de Laura. Solo al ver su nombre en mi bandeja de entrada, sentí una oleada de náusea. Abrí el correo con cautela, sabiendo que probablemente sería otro intento de provocarme o manipularme. El contenido fue exactamente lo que esperaba. Laura decía que Daniel había solicitado el divorcio porque aún estaba enamorado de mí y que yo debería tener cuidado, porque estaba decidido a reconquistarme. La audacia de Laura al intentar transformar eso en algo relacionado conmigo era surrealista. Laura era una experta en manipular narrativas, pero esta vez no me afectó. Eliminé el correo sin responder y seguí con mi día. A pesar de haber ignorado el mensaje de Laura, no se detuvo. Comenzó a enviar más correos, todos llenos de acusaciones, insultos e insinuaciones de que yo había estado esperando este momento para arruinar su vida. En uno de los mensajes, llegó a decir que, si el divorcio seguía adelante, ella me culparía públicamente y usaría las redes sociales para exponerme. Era el mismo ciclo de siempre, Laura intentando arrastrarme de vuelta al caos. Esta vez decidí responder. Envié un único mensaje. Laura, no tengo interés en ti, en Daniel, ni en el desastre que ustedes dos crearon. Cualquier problema que tengas, resuélvelo sola. No vuelvas a contactarme o consideraré tomar acciones legales. Te estoy bloqueando ahora mismo. Y la bloqueé. Por primera vez, sentí una inmensa satisfacción al poner un punto final. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Laura no logró afectarme, y Daniel tampoco intentó ponerse en contacto. Seguía escuchando noticias ocasionales sobre ellos a través de amigos en común,
pero me aseguré de mantener mi distancia emocional. Aún así, la curiosidad sobre lo que estaba pasando con Daniel no desapareció por completo. A través de una amiga cercana, descubrí que el divorcio se había convertido en una verdadera guerra. Laura se negaba a firmar los papeles y estaba amenazando a Daniel con exigencias financieras absurdas, exigiendo una alta suma de dinero en alquileres y gastos que, según ella, él debía pagar. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación y estaba haciendo todo lo posible para mantener algún tipo de poder sobre él. Daniel, al parecer, estaba en un estado deplorable. Había salido de la casa que compartían y estaba viviendo con sus padres mientras el proceso seguía su curso. Mi amiga me contó que él les había dicho a sus hermanos que todo aquello era karma por lo que me había hecho. Esto debería haberme traído algún tipo de satisfacción, pero, en realidad, solo me entristeció. Había reconstruido mi vida sola. Ya no tenía interés en revivir ese pasado ni en buscar algún tipo de venganza. Lo único que quería era que todo aquello quedara atrás, donde pertenecía. Algunos meses después, cuando pensé que ya había escuchado el último capítulo de esta historia, recibí un último mensaje inesperado, esta vez de un número desconocido. Era de Daniel. Escribió que finalmente había logrado finalizar el divorcio, que estaba libre de Laura y de mis padres, y que ahora solo quería redimirse conmigo. Eliminé el mensaje sin responder. Cuando eliminé el mensaje de Daniel, sentí un alivio inmediato. Para mí, aquello era el final definitivo. Ya no había espacio para él, para Laura ni para nada relacionado con esa parte de mi vida. Pero, al mismo tiempo, una pequeña parte de mí aún sentía curiosidad, de verdad pensaba que, después de todo, podríamos hablar. ¿Qué tipo de excusas podría ofrecer que compensaran lo que pasó? Decidí que nunca lo sabría. Estaba firme en mi decisión de no permitir que Daniel o Laura volvieran a tener poder sobre mí. Los meses siguientes fueron los más tranquilos que había tenido desde que todo comenzó. Me concentré en mi trabajo, en mis amistades y en cuidar de mí mismo. Sentía que finalmente estaba construyendo algo sólido, algo mío. Ya no necesitaba preocuparme por mensajes ni intentos de contacto de nadie. Entonces, un día, vi algo que me hizo darme cuenta de cuánto había superado todo. Estaba navegando en las redes sociales cuando vi una publicación de alguien que conocía a Daniel. Era una foto de él solo, en el cumpleaños de uno de sus sobrinos. Parecía abatido, pero también, común, como cualquier otra persona enfrentando la vida. Y me di cuenta de que, por primera vez, no sentía nada, ni rabia, ni tristeza, ni compasión. Él era solo alguien de mi pasado, y fue entonces cuando finalmente sentí que estaba realmente libre. Los rumores sobre Laura y Daniel continuaron durante algún tiempo. Escuché que Laura había intentado presentar demandas contra él después del divorcio, alegando daños emocionales y financieros. Daniel, por su parte, parecía más enfocado en intentar reparar la relación con su propia familia, que había quedado afectada después de todo el drama. No sé cómo terminó su historia, porque dejé de interesarme. El caos que ellos crearon ya no era mi problema. Nancy intentó buscarme una vez más. Llamó desde otro número y dejó un mensaje pidiendo disculpas y diciendo que solo quería verme bien. Sabía que tenía buenas intenciones, pero no respondí. Para mí, cualquier conexión con Daniel o con ese periodo de mi vida estaba cerrada. Hoy, mirando hacia atrás, veo que todo esto me hizo más fuerte. No fue fácil reconstruir mi confianza en mí misma, pero lo hice sola. Aprendí a no aceptar menos de lo que merezco y a priorizar mi paz por encima de todo.